La definición es persona simple o inútil. ¿Habrá sido esa la intención con la cual Cayetana Álvarez de Toledo, que es diputada del Partido Popular de España, le dio a nuestro presidente Alberto Fernández? Bueno, se lo vamos a preguntar porque está en comunicación con nosotros. Diputada, buen día, ¿cómo le va? Buen día para nosotros. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿por qué esa definición hacia el presidente Alberto Fernández? Y ya vamos a hablar también de ciertas definiciones en relación a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Bueno, pelele significa, o por lo menos en el uso coloquial español, alguien que es una marioneta de otro, que es casi un monigote, que es humillado en público, que es una figura secundaria a otra. ¿Y eso es lo que piensa del presidente de Argentina? Sí, por eso lo dije. Es lo que pienso y lo que viene exhibiendo desde hace un tiempo, ¿no? Una persona que está controlada por otra, que es la vicepresidenta del gobierno, que lo humilla insistentemente en público. Él aparentemente se deja humillar, no sé si eso no le molesta lo suficiente. Y esa es la característica principal que se trasluce de su conducta y de sus actuaciones, ¿no? ¿Usted cree que esta mirada representa solo a una parte de España, que representa a un partido político en España, o que es algo generalizado? Porque justo el presidente está volviendo de una semana de estar de gira, vuelve a la Argentina. En Argentina tenemos problemas estructurales, sobre todo ligados a la economía, en donde hay que tomar decisiones muy importantes, y la crisis dentro del gobierno, precisamente, que tiene que ver con esto, con una oposición dentro de sus mismas filas, es lo que hoy pone en graves problemas y serios problemas al gobierno. ¿Cree que es algo generalizado o algo que representa más a su partido? No, yo no hablo en nombre de un partido, yo hablo como una observadora de la actualidad de un país al que quiero especialmente, como es Argentina, porque como saben, y mi acento delata, tengo raíces en Argentina, muchas y por tanto un interés especial en lo que pasa en Argentina, y como cualquier demócrata o cualquier analista de la realidad, pues observo lo que hay, y esto es algo que se trasluce, insisto, no es una opinión, es un hecho. Es decir, la señora Kirchner se pasa día y otro, mañanas y tardes, maltratando a su presidente en público, intentando desligarse de su figura como si ella no tuviera nada que ver con el hecho de que él esté donde está, ¿no? Cuando ella es artífice de toda esta coalición y de toda esta operación, es la que lleva mandando en este país durante mucho tiempo, demasiado tiempo para los intereses de los argentinos, y básicamente, por tanto, es un hecho, insisto. Es decir, yo he visto, estando en Buenos Aires, y no solamente cuando estaba en Buenos Aires, sino antes y también después, a la vicepresidenta comportarse con el presidente como si el presidente, insisto, fuera un monigote, un pelele. Y en fin, esa es una opinión que desde luego es mía, pero creo que es compartida no solamente por algunos españoles, sino por muchos argentinos, que es lo más relevante. Con respecto a su opinión en cuanto al accionar de nuestro presidente, ¿cree que se puede hacer también alguna referencia a la oposición en la Argentina? A cómo se ha manejado también el eje opositor al gobierno, al rol de los partidos opositores dentro de esta interna. A ver, por volver a Cristina Kirchner, ¿no? Ella está intentando jugar a ser gobierno y oposición a la vez, lo cual es una clásica operación de los gobiernos de coalición cuando empiezan a funcionar francamente mal y a causar estragos en sus países, ¿no? Que hay un sector de esa coalición que en este caso es enormemente poderoso porque su figura lo sigue siendo, lamentablemente, insisto, para los intereses argentinos. Intenta jugar a ser oposición y gobierno a la vez. Intenta hacer la oposición dentro del gobierno, es decir, criticar las políticas que pueda llevar a cabo el señor Fernández, cuando ella es igualmente responsable que el señor Fernández de la deriva del país y la decadencia del país y la sensación generalizada que sí se trasluce fuera de Argentina, pero también dentro de Argentina, y eso es lo más grave, de que Argentina se convierte en un país casi, como he dicho, como una anomalía irremediable, ¿no? Que está permanentemente atrapada en un círculo vicioso de decadencia, de crisis económica, de desempleo, es decir, que no puede salir de esa noria de la destrucción institucional y de la crisis económica. Y eso se produce por unas pésimas políticas puestas en marcha por gobiernos populistas como
como fueron los de Kirchner, Kirchner él y Kirchner ella, y ahora Fernández Pelele de Kirchner ella, ¿no? Y ella, claro, como ve que las cosas van francamente mal en el país y que hay una creciente malestar social palpable que se ve no solamente en la ciudad de Buenos Aires, que es la capital y una ciudad muy pujante al fin y al cabo, sino dentro del interior del país, empieza a intentar como desmarcarse de sí misma y de su propia criatura, de su propia coalición, ¿no? Es una operación perfectamente transparente, perfectamente vulgar, y que yo creo que como los argentinos son gente inteligente y con criterio, van a saber desenmascarar esa operación con toda rotundidad y claridad y decir, no, esta señora es igualmente responsable que el PLL de la destrucción institucional y económica del país. Lo que yo digo, como digo también en la propia España, que no basta con ver, como se dice, el cadáver de tu adversario desfilar, es decir, que un gobierno se desmorone por sus contradicciones internas y su pésima gestión, sino que hace falta plantar una alternativa a los ciudadanos nítida, clara, con perfiles muy coherentes y a partir de una actitud muy valiente y muy apegada a la verdad de la situación para ofrecer a los argentinos un camino distinto, ¿no? Y eso requiere una alternativa, la construcción de una alternativa política dentro de las fuerzas opositoras. Eso es reagrupación de los distintos por un proyecto común, mucha claridad y mucho coraje a la hora de describir esa alternativa y luego, en fin, imaginación, audacia e inteligencia a la hora de planteársela a los ciudadanos. Usted ha dicho que Fernández es populista, que Cristina es el extremo de ese populismo y que hace política desde el rencor. Ha manifestado que el peronismo lleva dominando desde hace décadas y el resultado es una crisis social tremendísima. En este caso, ¿peronismo y kirchnerismo para usted es la misma cosa? Y es todo en la misma pregunta. ¿Y qué le espera a la Argentina? ¿Tiene futuro o no, según su visión? Claro que tiene futuro. De hecho, yo fui a Argentina y sigo defendiendo para Argentina un mensaje de gran esperanza. Es decir, yo creo que es un gran país que ha tenido una pésima política y unos pésimos gobiernos precisamente dominados por ese marco peronista, ¿no? El kirchnerismo es una versión muy extrema de eso, es decir, es el populismo en su versión más radical y más rencorosa y por tanto más destructiva para un país, ¿no? No tiene otro proyecto más allá que el rencor y la división de los argentinos. Pero ¿está condenada Argentina a vivir bajo el manto kirchnerista o bajo la desprotección, en el fondo, de un gobierno así? Yo creo que no, pero eso está en las manos de los argentinos decirlo, ¿no? Los argentinos tienen en su mano poder construir una alternativa política y optar por un camino distinto, un camino basado primero en el reconocimiento de la situación real del país y segundo en el coraje y la convicción para fortalecer sus instituciones democráticas, para fortalecer su estructura económica y social. Es decir, hay un gran proyecto, casi un rearme moral, institucional y político que Argentina puede emprender y que debe emprender, ¿no? Yo en ese sentido no soy determinista, no creo que ningún país esté condenado al fracaso, como ninguno tampoco está condenado al éxito. Siempre recuerdo una frase de Duhalde en plena crisis de debacle de un presidente tras otro: Argentina está condenada al éxito, ¿no? No es verdad, ningún país está condenado al éxito, pero tampoco al fracaso. Depende de las políticas y de los gobiernos, y por eso es tan importante poner el foco en lo que hacen los políticos y regenerar la vida pública y política. Puede haber una política distinta. El populismo, como he dicho, es el atajo de los mediocres. Es muy fácil hacer un discurso populista y demagógico en un país y es muy fácil hacer también el discurso de la antipolítica, ¿no? Todos los políticos son iguales. Yo frente a eso lo que digo es que existe una política adulta, una política útil, una política basada en la verdad y que tome a los ciudadanos por lo que son, que es adultos, ¿no? Gente inteligente que puede votar críticamente y a partir de un análisis racional de la realidad y unas buenas políticas. Diputada, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Arriba Córdoba. Si alguien no se estaba despertando a esta hora, creo que nos hizo despertar, así que le agradecemos por estos conceptos. Nos quedamos ahora acá nosotros pensando un poquito, porque bueno, es la forma en la que nos ven y hubo una frase que nos quedó resonando, que es: Argentina es un gran país con pésimos políticos. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con eso, así que gracias. Gracias a ustedes. Y no les digo que España estamos mucho mejor, que son procesos paralelos en muchos países. La verdad También es que sí. Estamos regular, o sea que tratarnos unos a otros. Muchas gracias.